¿Por qué el fútbol peruano es tan malo en Libertadores, Sudamericana, menores, selección, eliminatorias, mundiales de fútbol? A pesar de que hemos ido a Rusia 2018 y aún estamos en la pelea por entrar a otro mundial más, los números no mienten. No somos una selección que tradicionalmente va a los principales torneos de fútbol a nivel continental y mundial. Seguramente si traslado la pregunta a la comunidad del canal, habrán tantas respuestas y tan diversas como equipos en la Copa Perú. Dirán que es porque tenemos jugadores malos, cojos, indisciplinados, de mentalidad perdedora, esa es la clásica. O algunos cuantos dirán que es el formato del campeonato, que para definir al título se enredan más que un laberinto, que necesitamos tener el sistema de competencias de Inglaterra o Alemania, con 5 divisiones de fútbol o 7 tal vez. Otros dirán que es el gobierno que no apoya el fútbol, que las canchas son una cochinada, que en vez de fútbol deberían jugar fútbol playa, o que el fulbito mata a los futbolistas. Bueno, yo les cuento una historia que escuché a un periodista brasileño cuando le preguntaron por lo mismo y la historia brillante que dijo para responderla. Según cuenta este jornalista, cuando Diosito estaba creando los países del mundo, a todos los creaba con un talento, pero también les daba un defecto. Por ejemplo decía, a España le daré los mejores toreros del mundo, pero también le daré a los más mal hablados. A la Argentina les daré las mejores carnes del mundo, pero también le daré a los más soberbios. A los peruanos les daré la mejor gastronomía del mundo, pero también le daré los políticos más corruptos. Y así va con todos los países hasta que llega a Brasil y Dios dice, a Brasil le daré a los mejores futbolistas del mundo. Y ahí todos pitean, ¿cómo que los mejores futbolistas? No, trafa, robo. Calma, dice Dios. Les daré los mejores futbolistas, pero también les daré los peores dirigentes deportivos. De esa manera, este periodista trataba de explicar por qué el fútbol brasileño no ganaba nada importante durante los 70s y 80s, porque si revisan a Brasil, no ganó una Copa del Mundo desde el 70 hasta que lo hizo en el 94. No ganó una Copa Libertadores desde que lo hizo el Santos de Pelé en el 64 hasta el Cruzeiro del 76. De hecho, desde los 60s hasta los 90s solo ganaron 5 Copas Libertadores, 5 en 30 años de torneo. Dirán que antes no le daban importancia, sí, pero no es coincidencia que el fútbol brasileño, a pesar de tener tanto talento humano, no ganaba títulos internacionales. Pero me estoy desviando en la pregunta principal. ¿Por qué somos tan malos los peruanos en el fútbol? La respuesta nos la dio el periodista, porque a mí nadie me quita de la cabeza que en el país hay talento, siempre ha habido, gente que nació con esa capacidad física y técnica para dominar la pelota, con esa inteligencia motriz para llevar un esférico de arco a arco entre defensas contrarios. El gran problema que eso en el fútbol actual no alcanza para ganar títulos. Eso alcanzaba en los 60, 70, cuando el fútbol era casi amateur. Pero cuando empezó a generar el dinero que genera ahora, cuando empezó a ser la industria billonaria que es ahora, se empezó a profesionalizar a tal nivel que es imposible competir internacionalmente si no eres un profesional al 100%. Pero me estoy dando más vueltas que un perro buscando su cola. ¿Por qué somos malos en el fútbol? Por los dirigentes, pues manito. Porque ¿quién elige los rumbos del club para fichar futbolistas o entrenadores, o psicólogos o personal auxiliar? Pero me refutarán, pero profe, ¿qué hablas si los dirigentes no patean penales, no se fallan goles, no se meten bloopers, no hacen la del Chiquito Flores? Sí, pero ellos son quienes traen a esos paquetes. ¿O acaso si el Fondo Blanquiazul no contrataba a Ascuez, si hubieran fallado tantos penales el año que descendieron? ¿O si Alfredo González no firmaba los contratos con Gremco, habría esa millonaria deuda de la U? A veces como hinchas, solo nos quedamos con lo que vemos a través de una pantalla de televisión. Solo culpamos lo que vemos, pero como siempre digo, hay que ver más allá de las narices. Desde hace mucho tiempo, el éxito o fracaso de un equipo se basa en las decisiones de los dirigentes, del dueño del equipo, del máximo accionista, y cuando se habla de fútbol peruano, se habla del éxito de los equipos peruanos que pertenecen a nuestro país. La selección peruana nos ha mal acostumbrado en tener un equipo que compite en las eliminatorias con cualquier otra selección, pero que tiene poco que ver con el nivel de nuestro balompié. La selección es una isla y no se mezcla con la mediocridad de nuestro torneo local. Normalmente la liga y la selección van de la mano.
y esto se nota en los torneos juveniles, donde los jóvenes prácticamente provienen de las ligas de cada país y casi siempre van a los mundiales de la categoría: Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y una que otra buena selección con una generación de oro. Pero la nuestra es una verdadera lágrima en sudamericanos juveniles. ¿Y esto de quién es la culpa? ¿De los técnicos mediocres? ¿De los jugadores malnutridos? Como digo, es fácil apuntar a lo que se ve en pantalla, pero repito, los que eligen al técnico deficiente o el que hace el proyecto deportivo de menores corrupto es el dirigente deportivo que no está capacitado para hacer eso. Ahora, tampoco digo que es el único factor para que demos pena en el fútbol sudamericano, pero sí es el principal. Eso no me lo quita nadie de la cabeza. Si no, miren la clase de presidentes que tenemos al mando del fútbol peruano. A la prensa no le interesa denunciar esto por dos motivos: porque saben perfectamente que el dirigente con más poder económico puede emprender acciones legales, sin mencionar que no les conviene estar mal con ellos, si no, no hay entrevistas, no hay pase al club, y lo segundo es que no ven de denunciar las malas gestiones. ¿Quién compra la portada del diario con el desfalco de la Federación Peruana de Fútbol por Agustín Lozano? O la U se va a liquidar por culpa de sus dirigentes. No papi, eso no vende, pues, ¿no? Lastimosamente, el cuarto poder del país le mueve la cola a quien le pone la mermelada. Pero eso a mí me llega altamente. Yo no quiero ser amiguito de dirigentes, jugadores, clubes. Yo quiero la mejoría de nuestro fútbol peruano. Y para eso hay que atacar a la madre del cordero, la raíz de todos los problemas, que son los que toman las decisiones. Tampoco quiere decir que no hay personas capacitadas en algunos clubes de fútbol peruano. De hecho, hay personas súper profesionales en nuestro fútbol, pero ¿qué pasa con esos clubes? ¿Por qué no dan la cara a nivel internacional? Ese será tema para otro video. Pero seguro ustedes tendrán sus propias opiniones y siempre es enriquecedor saber lo que piensan. Así que pueden dejar sus posibles respuestas a la pregunta del video. Y si quieren un segundo video al respecto, solo revienten este video a likes, y si llegamos a 1000, explicaré el segundo motivo principal por el que no somos potencia mundial en el fútbol. Agradecer a los miembros y todos los que apoyan al canal, que son parte importante de nuestra comunidad. Si les gustó este video, ya saben que suscríbanse activando todas las notificaciones, que desde hace rato YouTube odia mi canal y no notifica a todos mis subs. Nos vemos en los noticieros y los directos.